¿Alguna vez has caminado por un cementerio al atardecer? ¿Has sentido esa extraña mezcla de paz y algo más? Un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío. Los cementerios son lugares de descanso, pero también son archivos de historias no contadas, de susurros atrapados entre el mármol frío y la tierra removida. Esta noche, no vamos a visitar estos lugares como simples espectadores. Vamos a escuchar. Has entrado en un reino donde el silencio miente y la oscuridad observa con 1000 ojos invisibles. Te has atrevido a buscar las historias que se ocultan en los panteones más sombríos del mundo, desde los valles de España hasta los bosques de Oregón. Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Son ecos de terror, experiencias que desdibujaron la línea entre este mundo y el siguiente, momentos en que la puerta del más allá se abrió solo un poco, lo suficiente para dejar escapar algo. Prepárate. Apaga las luces, si te atreves. Aumenta el volumen y asegúrate de estar solo. Porque vamos a abrir la puerta a 10 historias de terror en cementerios. Y te lo advierto, una vez que entres, quizás no encuentres la salida. Historia 1. El lamento que solo se oía con los ojos cerrados en Huesca. El pequeño cementerio de Huesca no era un lugar turístico. Estaba aferrado a la ladera de una colina, un conjunto desordenado de cruces de hierro y lápidas desgastadas por el viento implacable que bajaba de los Pirineos. Era un lugar olvidado por todos, excepto por el padre Damián. Damián no era un hombre viejo, pero el aislamiento de su parroquia rural le había dado una gravedad que superaba sus 35 años. Era un hombre de lógica y fe, dos pilares que rara vez se tambaleaban. Su deber, una tarde gris de noviembre, era simple: supervisar la reubicación de restos antiguos en el osario, un trabajo sombrío pero necesario que requería su presencia hasta el anochecer. El sol se hundía, tiñendo el cielo de un violeta enfermizo. El viento silbaba entre los cipreses, un sonido agudo y constante. Damián estaba solo. Los trabajadores se habían ido hacía horas, dejándolo con su breviario y el crujido de la grava bajo sus botas. Fue entonces cuando comenzó el dolor. Una migraña punzante que se apoderó de la base de su cráneo, como un clavo helado hundiéndose en su nuca. Era un mal que sufría desde la infancia. El médico siempre le daba el mismo consejo: cuando ocurra, padre, oscuridad total. Cierre los ojos. Deje que el nervio óptico descanse. Damián suspiró, frotándose las sienes. Se sentó en un banco de piedra fría frente a la tumba de un noble local del siglo XVII. El dolor se intensificó. Obedeciendo el consejo médico, cerró los ojos. El viento se detuvo. No, no se detuvo, fue reemplazado. En la oscuridad de sus párpados cerrados, un sonido nació. Era un llanto. Un lamento femenino, tan delgado como un hilo de seda, pero cargado con un peso de miseria insondable. Era un sollozo ahogado, el sonido de alguien que ha llorado durante siglos y ya no le quedan fuerzas, solo dolor. Damián abrió los ojos de golpe. Silencio. El viento volvió a silbar entre los cipreses. El crujido de una rama seca. El latido de su propia sangre en los oídos, amplificado por la migraña. Pero nada más. El aire estaba vacío. Estrés, murmuró. El viento jugando una mala pasada. Miró a su alrededor. Las lápidas lo observaban, silenciosas. La capilla al fondo del cementerio era una silueta oscura contra el cielo moribundo. Estaba solo. El dolor de cabeza arreció, una presión insoportable. Sintió náuseas. Solo un momento, pensó. Solo necesito descansar la vista. Volvió a cerrar los ojos. El llanto regresó al instante. No era su imaginación. Esta vez era más claro, más cercano. No era solo tristeza, había terror en él. Era el lamento de una mujer joven, y venía de algún lugar a su derecha. Abrió los ojos. Silencio. El pánico, una emoción ajena a Damián, comenzó a trepar por su garganta. Esto era imposible. El sonido estaba condicionado a la ausencia de luz en sus ojos. Era una locura. Decidió hacer un experimento, como un científico en un laboratorio. Se concentró, respiró hondo y como quien se prepara para saltar a agua helada, cerró los ojos con fuerza.
Ayuda, por favor, frío, tengo tanto frío. Las palabras se mezclaban con el llanto. La voz estaba ahora en su oído, como si alguien estuviera inclinado sobre él en el banco de piedra. Abrió los ojos con violencia, casi cayendo del banco. Se puso de pie de un salto, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Nada. Absolutamente nada. El cementerio estaba quieto, bañado por la luz pálida de la luna que se asomaba entre las nubes. ¿Quién está ahí?, gritó. Su voz sonó débil contra el viento. Nadie respondió. Esto es el diablo, pensó. Una prueba. El agotamiento me está haciendo vulnerable. Decidió irse. Recogió su bolso, su breviario cayó al suelo. Se agachó para recogerlo. Al hacerlo, el mareo de la migraña lo obligó a cerrar los ojos por un segundo para mantener el equilibrio. Fue solo un parpadeo. Un segundo. Pero en ese segundo, el llanto se convirtió en un grito. Un alarido desgarrador de puro terror y agonía que explotó directamente dentro de su cráneo, tan fuerte que lo hizo caer de rodillas. Con los ojos abiertos de par en par, jadeando sobre la grava, Damián se dio cuenta de la verdad. El sonido no venía del cementerio. No venía del viento. Venía de la oscuridad. Se levantó, tropezando, y corrió hacia la puerta de hierro forjado. No miró atrás. Corrió por el sendero oscuro hacia la casa parroquial, el sonido de su propia respiración ahogada llenando la noche. Esa noche, el padre Damián no durmió. Se sentó en la cocina con todas las luces encendidas, los ojos abiertos hasta que le ardieron, luchando contra el impulso de parpadear. Porque sabía lo que le esperaba. Descubrió que la migraña había desaparecido. Pero el precio de ese alivio fue aterrador. Se dio cuenta de que no necesitaba cerrar los ojos para escucharla. Ahora, el silencio era suficiente. En la quietud de la noche, entre el tic-tac del reloj, si se concentraba lo más mínimo, podía oírla. Un susurro débil, en el límite del oído. ¿Frío? Nunca supo quién era. Los registros del cementerio eran antiguos e incompletos. Los lugareños hablaban de una mujer acusada de brujería enterrada en tierra no consagrada, pero eran solo eso, historias. El padre Damián solicitó el traslado una semana después. Se fue a una parroquia bulliciosa en la ciudad, un lugar lleno de tráfico, sirenas y ruido constante. Se aseguró de que nunca más hubiera silencio. Pero a veces, en mitad de la noche, se despierta en su pequeño apartamento, y el ruido de la ciudad parece desvanecerse. Y en esa quietud artificial, él sabe que ella sigue allí, al otro lado de sus párpados. Esperando. Llorando en la oscuridad eterna que ambos comparten, una oscuridad que solo se activa cuando él cierra los ojos. El silencio nunca volvió a ser el mismo para el padre Damián. Y para ti, la noche apenas comienza. Si este primer escalofrío ha recorrido tu espalda, demuéstralo. Deja tu like para que esta historia sepa que la has escuchado. Y suscríbete al canal si te atreves, porque aún quedan 9 puertas por abrir. ¿No querrás perderte en la oscuridad solo, o sí? Historia 2. La capa del sacerdote que fue jalada por algo invisible en Tamaulipas. El Panteón Municipal de Tampico, en Tamaulipas, no es un lugar para los débiles de corazón. Es un laberinto de tumbas sobrepobladas, estatuas de ángeles con rostros erosionados por la sal del Golfo, y una humedad tan densa que se siente como un sudario viviente. Aquí, los muertos están inquietos. Las historias de apariciones son tan comunes como las flores de cempasúchil en noviembre. Pero el padre Gabriel no creía en esas historias. Era un hombre pragmático, enviado allí no para cazar fantasmas, sino para oficiar un entierro tardío. Un joven de una familia adinerada de la ciudad había fallecido trágicamente, y la familia había insistido en una ceremonia al atardecer. Gabriel detestaba los entierros al atardecer. La luz en Tamaulipas muere rápido, pasando de un naranja brillante a un púrpura profundo en cuestión de minutos, y la oscuridad en ese panteón se sentía depredadora. Llegó vistiendo su sotana y una capa pluvial pesada, bordada con hilo de oro, una prenda reservada para ocasiones solemnes. Hacía un calor sofocante, y la tela se sentía como plomo sobre sus hombros. La familia lloraba en silencio junto al ataúd de caoba pulida. Gabriel comenzó el rito.
Su voz, firme y entrenada, cortaba el aire denso. Ego sum resurrectio et vita. Mientras recitaba las oraciones, una sensación de incomodidad se instaló en él. No era miedo, sino la sensación de estar siendo observado. Levantó la vista. La familia miraba el ataúd. Los trabajadores del cementerio esperaban con sus palas, fumando cigarrillos a una distancia respetuosa. No había nadie más. Continuó, su voz resonando entre las tumbas. El sol desapareció tras el muro del cementerio, sumiendo el pasillo de tumbas en una sombra instantánea. Fue entonces cuando lo sintió. Un tirón. No fue un roce, no fue el viento. Fue un tirón agudo y deliberado en el borde de su capa pluvial. Un tirón tan fuerte que casi lo hizo perder el equilibrio, obligándolo a dar un paso atrás para no caer. Se detuvo a mitad de una frase. El silencio que siguió fue repentino y pesado. Miró hacia abajo. No había nada. El suelo de grava estaba vacío. No había ramas, ni raíces expuestas. La capa estaba intacta. La familia lo miraba, sus rostros llorosos ahora marcados por la confusión. «Padre», susurró la matriarca. Gabriel carraspeó, enderezándose la estola. «Perdónenme». Atribuyó el tirón a un enganche con el atril de metal donde descansaba su libro de oraciones. Sí, eso debía ser. Retomó la oración, pero su voz había perdido la confianza. Ahora era consciente del peso de la capa, de cómo colgaba a su espalda. La sensación de ser observado se intensificó. Sentía como si docenas de ojos invisibles estuvieran fijos en él, no en la familia, sino en él. El aire se enfrió de golpe, un cambio antinatural en el calor pegajoso de Tamaulipas. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel, erizando el vello bajo la sotana. Requiem aeternam dona ei, Domine. Otro tirón. Esta vez fue inconfundible. Fue violento. No fue un tirón hacia abajo, como un enganche, sino un tirón hacia atrás. Con una fuerza tal que la tela se tensó alrededor de su cuello, cortándole la respiración por un segundo. Gabriel se tambaleó hacia adelante, agarrándose al atril para no caer sobre el ataúd. Su libro de oraciones cayó al suelo con un golpe sordo. «Madre de Dios», exclamó uno de los trabajadores, soltando su pala. El padre se giró, su corazón desbocado. Esperaba ver a un bromista, a un niño, a alguien. No había nadie. Estaba en un pasillo estrecho entre dos filas de mausoleos altos. La única salida estaba detrás de la familia. Detrás de él solo había un muro de mármol sólido, la tumba de algún general olvidado. No había lugar para que nadie se escondiera. «Padre, ¿se siente bien?», preguntó el hermano del difunto, acercándose. Gabriel no podía hablar. Estaba pálido, sus ojos fijos en el espacio vacío detrás de él. Podía sentirlo. No era solo una presencia, era una fuerza. Una fuerza que lo estaba probando, que lo estaba desafiando. «Terminen», dijo Gabriel, su voz apenas un susurro. Hizo una señal temblorosa a los trabajadores. «Terminen ahora». Se agachó para recoger su libro, y mientras lo hacía, lo sintió por tercera vez. Esta vez no fue un tirón. Fue un agarre. Sintió, con una claridad que helaba la sangre, la forma de una mano. Una mano grande, fría y nudosa, que se cerró sobre la tela de su capa, justo en la parte baja de su espalda. No tiró. Solo sostuvo. Gabriel se quedó paralizado. El terror era tan absoluto que le robó el aliento y el movimiento. Podía sentir el peso de esa mano invisible, la presión de dedos inexistentes apretando la pesada tela bordada. Quería gritar, pero su garganta estaba cerrada. Quería correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. La mano comenzó a tirar. Lenta, firme, inexorablemente. Lo estaba arrastrando hacia atrás, hacia la pared del mausoleo. «Algo me tiene», gritó finalmente, su voz rota por el pánico. El grito rompió el hechizo. Los dos trabajadores, hombres curtidos por años de trabajo en el panteón, vieron el terror puro en el rostro del sacerdote. Vieron como el padre, un hombre corpulento, se inclinaba hacia atrás como si estuviera siendo arrastrado por un cable.
Uno de ellos corrió y agarró a Gabriel por los brazos. «Padre, sujete». En el momento en que el trabajador tocó al sacerdote, el agarre desapareció. La capa cayó flácida. Gabriel colapsó hacia adelante, cayendo en los brazos del trabajador. Jadeaba, sus ojos desorbitados por el terror. La familia gritaba. Los otros trabajadores recogieron sus herramientas y comenzaron a sellar la tumba a una velocidad frenética, sin preocuparse por la formalidad. Gabriel nunca terminó el rito. Fue escoltado fuera del cementerio, temblando tan violentamente que apenas podía caminar. Nunca miró hacia atrás. Al llegar a la seguridad de la iglesia, se quitó la capa pluvial. Sobre la tela dorada, en la parte baja de la espalda, justo donde había sentido la mano, no había suciedad ni rasgaduras. Había 5 marcas oscuras, como manchas de aceite o humedad, dispuestas en la forma inequívoca de una huella de mano. Una mano que no pertenecía a ningún ser vivo. El padre Gabriel se negó a volver a poner un pie en el Panteón Municipal de Tampico. La capa fue quemada. Pero el recuerdo de ese agarre, la sensación de esa fuerza invisible que lo reclamaba desde las sombras, lo persiguió en cada misa, en cada confesión. Se dio cuenta de que el pragmatismo era un escudo muy delgado contra las cosas que acechan en la oscuridad de Tamaulipas. Cosas que no necesitan ojos para verte, y que tienen la fuerza suficiente para arrastrarte con ellas. El peso del deber puede ser abrumador, pero el peso de una mano invisible es aterrador. ¿Has sentido esa presencia a tu lado? Si esta historia te ha helado la sangre, deja un like para mostrar tu respeto a los que caminan por esos pasillos oscuros. Y suscríbete, porque el próximo ritual se llevará a cabo en Oregón, y créeme, no querrás enfrentarlo solo. Historia 3. El crucifijo que giró para mirar al Padre en Oregón. El bosque de Oregón tiene una cualidad antigua, una paciencia húmeda que lo devora todo. Los árboles crecen tan juntos que el sol de mediodía es solo un rumor, y la lluvia es una compañera constante que convierte la tierra en una sopa fría. En el corazón de este bosque, a las afueras de un pueblo maderero casi fantasma, se encontraba el cementerio de St. Jude. No era un lugar de paz. Era un lugar de musgo y abandono. El padre Matías había sido asignado a esta parroquia olvidada hacía 6 meses. Era un hombre de fe rígida, un tradicionalista que creía en el poder de los símbolos, en el peso del ritual. Veía el mundo en absolutos, Dios y el diablo, lo sagrado y lo profano. Su misión autoimpuesta era restaurar la santidad de St. Jude, un cementerio que se había vuelto salvaje, donde las lápidas de los primeros colonos se hundían en la tierra blanda, cubiertas por un manto de hiedra y musgo verde esmeralda. Una tarde de martes, con el cielo del color del acero y una llovizna fina cayendo, Matías estaba en la sección más antigua del cementerio. Estaba solo, como siempre. El único sonido era el goteo constante de las ramas y el crujido de sus botas sobre la tierra empapada. Llevaba su estola morada y su aspersorio de agua bendita. Requiescat in pace, murmuraba, rociando el agua sobre una lápida casi ilegible. Sentía una opresión en el pecho. No era miedo, él no temía a los muertos. Era algo más. Una sensación de intrusión, como si el bosque mismo lo estuviera observando con una indiferencia hostil. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un olor agrio a descomposición que no era normal. Llegó a la tumba de Gedediacro, el fundador del pueblo, un hombre del que se rumoreaba había amasado su fortuna a través de tratos oscuros y una crueldad legendaria. Su tumba era la más grande, un bloque de granito negro que parecía resistir el musgo y el tiempo. Incrustado en la cara de la lápida, en lugar de un ángel, había un pesado crucifijo de bronce. Era una pieza extraña. La figura de Cristo no era de serena resignación, sino que parecía contorsionada por el dolor. El bronce estaba cubierto de una pátina verdosa, y el rostro estaba inclinado hacia el suelo, como era tradicional. Matías se paró frente a ella, levantando su libro. El silencio se hizo más profundo. La llovizna cesó, pero el goteo de los árboles continuó, como un reloj. Comenzó la oración. In nomine Patris, et Filii. Un destello de movimiento en su visión periférica. Se detuvo. Miró fijamente el crucifijo. Estaba exactamente como antes, inmóvil, frío y mojado. Me está afectando el frío, pensó, sacudiendo la cabeza.
La soledad de Oregón era diferente a la de su seminario en Roma. Continuó, su voz más fuerte esta vez, como para reafirmar su autoridad. Te rogamos, domine, ut. Un sonido. Un chirrido bajo, agudo, el sonido de metal viejo arañando piedra. Matías se congeló. Su aliento se convirtió en una nube de vaho frente a su rostro. El frío, que había sido solo una molestia, se volvió de repente penetrante. Un frío antinatural que parecía emanar de la tumba de Cro. Miró el crucifijo. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió dolor. El crucifijo se había movido. No estaba inclinado hacia abajo. Ahora estaba casi horizontal, paralelo al suelo. Era imposible. Estaba incrustado en el granito. Matías dio un paso atrás, su mano aferrando el aspersorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Es un truco de la luz. El suelo se asienta. Mientras formulaba la excusa, el chirrido volvió, más fuerte esta vez, un lamento de metal protestando, un sonido de huesos viejos siendo rotos. Lentamente, con una deliberación infernal, el crucifijo de bronce continuó su rotación. No estaba cayendo. Estaba girando sobre un eje invisible. Matías observaba, paralizado por una mezcla de terror y fascinación sacrílega. Vio cómo la figura de bronce, el símbolo de su fe, el pilar de su existencia, se retorcía en la piedra. Se detuvo. El movimiento cesó. Pero la posición final fue la profanación definitiva. El crucifijo se había inclinado hacia arriba y hacia un lado. La figura de Cristo, su rostro de bronce verdoso, ya no miraba la tierra que reclamaba. Estaba mirándolo a él. El padre Matías sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era una ilusión. La cabeza de bronce, con sus cuencas vacías y su corona de espinas, estaba inclinada. Se había girado como si tuviera un cuello viviente, como si quisiera observarlo. No había amenaza en el gesto. No había ira. Solo una observación fría, calculadora y paciente. El símbolo sagrado, su armadura contra la oscuridad, había sido poseído, corrompido, y ahora lo estudiaba. Un susurro se formó en el aire, no parecía venir de la tumba, sino de todas partes a la vez. No eran palabras, sino la idea de una risa, seca como hojas muertas. Retrocede, Satanás, gritó Matías, arrojando el agua bendita con un movimiento espasmódico. El agua golpeó el granito y el bronce. El único efecto fue que el agua pareció chisporrotear, evaporándose instantáneamente con un siseo, como si la tumba estuviera al rojo vivo, a pesar del frío glacial que emitía. El crucifijo no se movió. Siguió observándolo. Matías sintió que su fe se resquebrajaba, no por la duda, sino por el terror. Se dio cuenta de que lo que habitaba en la tumba de Gedediacro no temía a sus símbolos. ¿Los usaba? El padre soltó su libro de oraciones. Cayó abierto en el barro. Dio otro paso atrás, luego otro. Y entonces corrió. Rompió su propia regla de nunca dar la espalda al mal. Corrió, tropezando con raíces ocultas y lápidas hundidas, sin importarle la dignidad. Corrió a través de la llovizna que volvía a caer. Corrió hasta que el sonido de su propia respiración ahogada fue lo único que pudo oír. Cerró con llave la sección antigua del cementerio al día siguiente, citando el riesgo de hundimiento del terreno. Mintió a su obispo, diciendo que los rituales de bendición estaban completos. Nunca volvió a entrar. Pero sabía, cada noche cuando se acostaba en la casa parroquial, que en la oscuridad del bosque de Oregón, bajo la lluvia incesante, un crucifijo de bronce estaba girado en una tumba de granito. Y lo estaba observando, incluso ahora. Esperando. Cuando los símbolos sagrados se vuelven en tu contra, ¿dónde puedes esconderte? Si este sacrilegio te ha provocado un escalofrío en el alma, deja tu like. Y suscríbete ahora mismo, porque la oscuridad se está espesando. La próxima tumba que visitaremos, en León, no solo observa, respira. Historia 4, la tumba que exhalaba aire caliente en León. El cementerio de León, en Guanajuato, es famoso por sus catacumbas y el aire seco que momifica los cuerpos, preservando una mueca grotesca en el rostro de la muerte. Pero el padre Anselmo, un hombre anciano con ojos cansados y una fe probada por el tiempo, no estaba allí por las momias turísticas.
Estaba en la sección moderna del panteón, bajo un sol implacable, para bendecir una tumba recién sellada. Era un día inusualmente frío para León. Un viento seco y cortante barría el polvo entre las lápidas, haciendo que Anselmo se ajustara la bufanda. El entierro había sido simple, una mujer anciana, doña Elodia, que había muerto sola. No había familia presente, solo Anselmo y 2 sepultureros que ya se habían retirado a la sombra de la capilla. La tumba era una cripta de cemento simple, apenas terminada. El cemento aún estaba fresco en los bordes, un gris pálido contra la tierra marrón y seca. Anselmo suspiró, el aire frío formando una nube blanca frente a su rostro. Abrió su libro de rituales. «Aquí estamos, Elodia», murmuró, más para sí mismo que para la tumba. «Que encuentres la paz que...». Se detuvo. Algo estaba mal. El aire frente a su rostro, su propio aliento, había sido visible, una nube de vaho. Pero el aire sobre la tumba se movía. Entrecerró los ojos. Justo sobre el centro de la lápida de cemento, el aire temblaba, como el calor que se eleva del asfalto en verano. Era una distorsión visual, una ondulación perezosa. «Qué extraño», pensó. El sol estaba oculto por las nubes, no había fuente de calor. Se acercó un paso. El viento era frío en sus mejillas, en sus manos. Pero mientras más se acercaba a la tumba, menos sentía el frío. Era como si la tumba emitiera una burbuja de calor. Anselmo era un hombre curioso, un rasgo que a veces le traía problemas. Se quitó un guante de lana y extendió su mano desnuda sobre la lápida, sin llegar a tocarla. El frío desapareció, reemplazado por un calor seco y estancado. Era como meter la mano sobre un horno encendido. «Por Dios», exclamó, retirando la mano de un salto. Se miró la palma. Estaba roja, como si se hubiera acercado demasiado al fuego. El miedo, una emoción que Anselmo rara vez sentía, comenzó a sentarse en su estómago. Esto no era natural. El cemento estaba frío al tacto en los bordes, pero el centro ardía. Se inclinó, su rostro ahora directamente sobre la ondulación de calor. Y entonces, lo sintió. Un soplo. No era el viento. Era un pulso deliberado de aire, tibio y seco, que salió de la tumba. Le golpeó la cara. Pero lo peor no fue el calor. Fue el olor. Olía a azufre quemado, a ceniza antigua y a algo más, algo orgánico y dulce, un olor a carne vieja cocinándose lentamente. Anselmo retrocedió, ahogándose, cubriéndose la boca y la nariz con la manga. El olor era vil, una pestilencia infernal que se adhería al fondo de su garganta. «Padre», gritó uno de los sepultureros desde lejos, notando su comportamiento errático. «¿Está todo bien?» Anselmo no podía responder. Miraba fijamente la tumba, su mente luchando por encontrar una explicación racional. ¿Una reacción química en el cemento? ¿Gases subterráneos? Mientras observaba, el cemento comenzó a cambiar. En el centro de la lápida, donde el calor era más intenso, el gris pálido comenzó a oscurecerse. Un color rojizo, como óxido o sangre seca, floreció bajo la superficie, extendiéndose en patrones fractales, como venas. El cemento no estaba manchado, estaba cambiando desde adentro. El calor se intensificó. Ya no era una ondulación, era un pilar visible de aire distorsionado. Y entonces, la tumba exhaló. Fue un suspiro largo, gutural y caliente. Un soplo de aire tan potente que levantó polvo del suelo a los pies de Anselmo y le echó la bufanda hacia atrás. El olor a azufre y carne quemada fue abrumador, haciéndole vomitar. Cayó de rodillas, enfermo y aterrorizado. El sepulturero más joven corría ahora hacia él. «Padre Anselmo». «¿Qué pasa?» Anselmo solo pudo señalar la tumba con una mano temblorosa. «No, no te acerques». El sepulturero se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos abiertos de par en par. Él también podía verlo ahora. La tumba entera parecía vibrar, y el color rojizo se había extendido, formando una mancha oscura casi negra en el centro. El aire sobre ella era una chimenea invisible. «Es el diablo», susurró el joven sepulturero, santiguándose con manos temblorosas. Se la llevó. «Doña Elodia».
Anselmo se puso de pie, apoyándose en el hombro del joven. El calor de la tumba era tan intenso que podía sentirlo incluso a varios metros de distancia. Era un faro de maldad pura en el frío cementerio. Agua bendita, jadeó Anselmo. Trae el cubo grande. El joven corrió. Anselmo, recuperando un ápice de su deber, comenzó a rezar. Exorcizamus te, amnis immundus spiritus. Cada palabra era un esfuerzo. Sentía como si estuviera gritando contra un horno. El joven regresó con el cubo de metal lleno de agua bendita. Padre, no. Pero Anselmo tomó el cubo. Con un grito que era mitad oración y mitad desafío, arrojó el contenido sobre la tumba. El sonido fue ensordecedor. No fue el siseo del agua sobre piedra caliente. Fue un rugido. Un sonido infrahumano de ira y dolor que pareció salir de las entrañas de la tierra. El agua golpeó la lápida y se evaporó instantáneamente en una nube masiva de vapor hirviendo y pestilente. La explosión de vapor los arrojó a ambos al suelo. Cuando el vapor se disipó, la tumba estaba en silencio. El calor se había ido. El color rojizo se había desvanecido. El cemento estaba simplemente mojado. Y el aire estaba frío de nuevo. Tan frío como antes. El padre Anselmo nunca habló oficialmente del incidente. ¿Qué podía decir? ¿Que una tumba había respirado fuego del infierno? Firmó el informe, declarando la tumba bendecida. Pero los sepultureros sabían la verdad. Evitaron esa sección del panteón durante años. Y Anselmo, en sus últimos días, confesó a un joven sacerdote que el terror no era el calor, ni el olor. Era la implicación. Se dio cuenta de que lo que fuera que estaba dentro de esa tumba no estaba muerto. Estaba siendo consumido. Y lo que había sentido no era una exhalación, era el aliento caliente de la cosa que lo estaba consumiendo desde abajo. Hay lugares donde la Tierra Santa no ofrece protección, solo sirve como la tapa de una olla hirviendo. Si has sentido el calor de esa tumba en tu propia piel, deja tu like. Tu apoyo es una luz en la oscuridad. Y suscríbete si tienes el valor de seguir caminando, porque en Nuevo México, el silencio está a punto de romperse con el sonido de cadenas. Historia 5. Las cadenas que se arrastraban de noche en un panteón de Nuevo México. El desierto de Nuevo México es un lugar de extremos. El día te quema con un sol blanco e implacable, y la noche te congela con un frío que parece venir de las estrellas. En este desierto, en las afueras de un pueblo casi fantasma, yace el panteón de San Albino. Es un lugar de adobe desmoronado y cruces de hierro oxidadas, un lugar tan seco que nada parece pudrirse, solo secarse y perdurar. Tomás era el velador, el cuidador, de San Albino. Lo había sido durante 40 años. Era un hombre con la piel como cuero viejo y una fe simple, creía en el trabajo duro, en el sol de la mañana y en que los muertos están muertos. No creía en las historias que contaban los jóvenes. Era una noche de luna llena, tan brillante que el cementerio estaba bañado en una luz plateada y fantasmal. El aire era gélido. Tomás hacía su ronda final, el sonido de sus pesadas botas sobre la grava era el único sonido en kilómetros. O eso pensaba él. Estaba cerrando la reja de la sección de los mausoleos, un pasillo estrecho formado por tumbas de familias ricas de la época de la minería, cuando lo oyó. Clink. Un sonido metálico, agudo. Tomás se detuvo. Escuchó. Solo el viento. Iba a seguir caminando, pensando que fue el asentamiento de la reja, cuando lo oyó de nuevo. Clink, shhhhhhhhhhhh. Era un sonido de arrastre. Un sonido pesado. Como algo metálico siendo arrastrado lentamente sobre la piedra. ¿Quién anda ahí?, gritó Tomás. Su voz sonó sorprendentemente fuerte en el silencio. Son unos críos, ya verán. Pensando que eran vándalos, Tomás encendió su linterna pesada y caminó hacia el pasillo de los mausoleos. El sonido parecía venir de la vuelta, al final del pasillo. Clink. shhhhhhhhhhhhh. Drag. El sonido era más fuerte ahora. Era inconfundible. Eran cadenas. Cadenas grandes, pesadas, como las de un barco. Tomás frunció el ceño.
¿Cómo era posible? No había nada así en el cementerio. Apresuró el paso, su linterna cortando la oscuridad. Salgan de ahí. Voy a llamar al sheriff. Doblando la esquina del mausoleo de la familia Salazar, el sonido se hizo ensordecedor. Estaba justo frente a él. Clank. SHHHHH. Clank. Tomás levantó la linterna, listo para sorprender a los bromistas. No había nadie. El pasillo estaba vacío. La luz plateada de la luna iluminaba un camino de grava y piedra, flanqueado por puertas de mármol y hierro. No había ningún lugar donde esconderse. Pero el sonido estaba allí. Justo a sus pies. Tomás bajó el haz de luz, su corazón comenzando a latir con un ritmo pesado y frío. El sonido se detuvo. Miró el suelo. La grava estaba intacta. El polvo, fino como harina, estaba inmóvil. Estoy viejo, murmuró, sintiéndose un tonto. El viento en las rejas. Se dio la vuelta para irse. Y en el instante en que dio la espalda, el sonido explotó detrás de él, tan fuerte y violento que lo hizo saltar. Clank. Drag. Clank. Se giró de golpe. Esta vez, vio algo. No vio a nadie. Pero vio el efecto. Vio la grava del suelo moverse. Vio pequeñas piedras saltar y el polvo levantarse, como si algo inmensamente pesado estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, justo frente a él. Se quedó paralizado por el terror. El sonido se movía, alejándose de él, hacia el final del pasillo, hacia la cripta más antigua, la de los hermanos Montoya, de quienes se decía que habían encadenado a sus trabajadores hasta la muerte en sus minas de plata. Tomás, contra su buen juicio, siguió. El terror fue reemplazado por una necesidad desesperada de entender. Siguió el sonido, ahora más rítmico, más deliberado. Pasó junto a la tumba de los Salazar, junto a los ángeles llorones de los Griego. El sonido siempre estaba a unos 10 metros delante de él, invisible pero innegable. Llegó al final del pasillo. El camino terminaba en la pared de roca del cañón. No había salida. El sonido se detuvo. Un silencio total cayó sobre el cementerio. La luna se ocultó tras una nube fugaz. Tomás estaba en la oscuridad total. Encendió su linterna. El haz de luz temblaba en su mano. Apuntó la luz al suelo. Y entonces sintió que la sangre se le convertía en hielo. El polvo y la grava estaban revueltos. Y en el suelo seco, donde nadie había caminado, había 2 surcos. 2 líneas profundas, paralelas, como si algo con un peso imposible hubiera sido arrastrado desde donde él estaba, hasta la puerta de hierro macizo de la cripta de los Montoya. Los surcos no terminaban cerca de la puerta. Terminaban en la puerta. Como si la cosa hubiera sido arrastrada a través del metal sólido. Tomás se acercó, temblando. Apuntó la luz a la puerta de hierro. Estaba fría, oxidada y cerrada con un candado que llevaba 100 años allí. Mientras observaba, un último sonido salió de la cripta. No fue un arrastre. Fue el sonido final de unas cadenas pesadas siendo soltadas, cayendo en un montón sobre un suelo de piedra. Clan. Tomás no corrió. Los hombres como él no corren. Pero caminó hacia atrás, sin quitar la luz de la puerta. Caminó todo el camino de regreso, salió por la reja principal, la cerró con llave y nunca volvió. Dejó las llaves en el buzón del ayuntamiento a la mañana siguiente. 40 años de servicio terminados en un instante. Porque Tomás creía que los muertos estaban muertos. Pero esa noche, en el Panteón de San Albino, aprendió que algunos muertos no están en paz. Algunos, simplemente, están esperando que los suelten. El silencio del desierto ahora tiene un nuevo sonido. El sonido del hierro y la eternidad. Si estas cadenas te han puesto la piel de gallina, deja un like. Queremos saber qué estás escuchando con nosotros. Y suscríbete al canal, porque el próximo encuentro es en Coahuila, y la entidad que nos espera no necesita rostro para verte. Historia 6. La mujer sin rostro que siguió al sacerdote en Coahuila. El calor en el panteón de la pequeña ciudad de Viesca, Coahuila, era un castigo físico.
Eran las 4 de la tarde y el sol golpeaba las lápidas blancas con tanta fuerza que el aire brillaba. El padre Arturo estaba sudando a mares bajo su sotana negra, mientras daba los últimos ritos en un entierro humilde. Arturo era joven, recién salido del seminario, y este era su primer destino. Un lugar de polvo, calor y una fe tan antigua y dura como la tierra del desierto. El entierro terminó. La familia, vestida de luto riguroso, se fue lentamente, un pequeño grupo de dolor negro contra el polvo blanco. Arturo se quedó atrás para guardar sus óleos y su estola. Estaba solo. El cementerio estaba amurallado, un cuadrado de adobe en medio de la nada. Mientras guardaba su libro, sintió la inconfundible sensación de ser observado. Levantó la vista. En la esquina más lejana del cementerio, junto a la pared donde las tumbas más viejas se desmoronaban, había una figura. Era una mujer. Estaba de pie, completamente inmóvil, vestida con un traje de luto negro, anticuado, con un sombrero y un pesado velo de red que le cubría el rostro. Arturo sintió una punzada de compasión. Una doliente tardía, pensó. Terminó de guardar sus cosas y asintió con la cabeza en dirección a la mujer, un gesto de reconocimiento. Ella no se movió. No devolvió el gesto. Arturo comenzó a caminar hacia la única salida, la puerta de hierro en el lado opuesto. El sol estaba directamente sobre él, y su sombra era un pequeño charco oscuro a sus pies. Después de caminar unos 20 pasos, la sensación de ser observado se intensificó tanto que se convirtió en un picor en su nuca. Se detuvo. Miró hacia atrás. La mujer ya no estaba en la esquina. Ahora estaba de pie en el centro de un camino de grava, a unos 30 metros de distancia. Más cerca. Mucho más cerca. Seguía inmóvil, de cara a él, con el velo negro ocultando su rostro. El corazón de Arturo dio un salto. No había oído pasos. No la había visto moverse. El silencio del cementerio era absoluto, roto solo por el zumbido de alguna mosca. Señora, llamó, su voz sonando extrañamente débil. El panteón está por cerrar. ¿Se encuentra bien? La mujer no respondió. Solo se quedó allí, una estatua negra bajo el sol blanco. Arturo sintió un escalofrío, una brisa helada en medio del calor sofocante. Decidió que era mejor irse. Apretó el paso hacia la salida. Crujido. Un sonido de grava siendo pisada. Detrás de él. Se giró de golpe, su corazón ahora martilleando contra sus costillas. La mujer estaba a solo 10 metros. Estaba tan cerca que ahora podía ver los detalles de su vestido. Era de un estilo que no había visto en 80 años, terciopelo pesado, inapropiado para ese calor. Y el velo era grueso. Demasiado grueso. No se podía ver nada a través de él. Aléjese, gritó Arturo, retrocediendo. En el nombre de Dios. La mujer dio un paso. Luego otro. Se movía con una gracia lenta, antinatural, deslizándose sobre la grava sin hacer ruido. El único sonido era el que él mismo había hecho. El pánico se apoderó de él. Arturo se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Pero en su prisa, tropezó con un pequeño borde de cemento y cayó de rodillas. El bolso con sus óleos se abrió, esparciendo su contenido en el polvo. No, 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 gimió, tratando de recoger las cosas. Una sombra cayó sobre él. El sol había sido bloqueado. Arturo se congeló. El calor desapareció, reemplazado por un frío de tumba. Lentamente, con un terror que le paralizaba cada músculo, levantó la cabeza. La mujer estaba de pie sobre él. Estaba a centímetros de distancia. Podía olerla. Olía a polvo, a tela guardada durante décadas, y a algo más, un olor metálico, como a monedas viejas. Por favor, susurró él, sus ojos fijos en el velo negro. Ella no dijo nada. En un silencio que pareció durar una eternidad, la mujer levantó lentamente sus manos enguantadas. No eran manos amenazantes. Eran lentas, deliberadas. Agarró el borde de su velo. No, jadeó Arturo. Con un movimiento fluido, ella levantó el velo.
El padre Arturo abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Debajo del velo no había nada. No un cráneo. No un rostro descompuesto. No había nada. Era una superficie lisa, pálida y brillante, como porcelana sin pintar o un huevo perfectamente pulido. No había ojos. No había nariz. No había boca. No había ni el más mínimo rasgo. Solo una extensión lisa de piel que le devolvía el reflejo distorsionado de su propio rostro aterrorizado. La cosa sin rostro se inclinó hacia él. Se inclinó tanto que su rostro liso estaba a centímetros del suyo. Arturo podía sentir el frío que emanaba de ella. Sintió una presión en su mente. No era un sonido, pero era una pregunta. La criatura le estaba preguntando algo en un lenguaje que no usaba palabras. Le estaba preguntando por qué había interrumpido su luto. El terror rompió la parálisis de Arturo. Dejó escapar un grito ahogado y se arrastró hacia atrás, pateando polvo, dejando sus cosas santas esparcidas por el suelo. Se puso de pie y corrió. Corrió sin mirar atrás. Salió por la puerta de hierro, corrió por la calle de tierra, corrió hasta que llegó a la pequeña iglesia. Se encerró en la sacristía, empujando un pesado armario contra la puerta. Fue encontrado 2 días después por un monaguillo, deshidratado y en estado de shock. El padre Arturo fue trasladado. Se dice que nunca volvió a oficiar un entierro. Pasó el resto de sus cortos días en un monasterio, dibujando obsesivamente en los márgenes de sus libros. Dibujaba la misma imagen una y otra vez, un óvalo liso. Porque el verdadero horror no fue lo que vio. Fue lo que sintió. Sintió que la cosa sin rostro, la mujer sin rasgos, lo había visto mejor que nadie en su vida. Algunas almas no lloran con lágrimas. Lloran con silencio. Y algunas, no necesitan ojos para observarte en la oscuridad. Si esta visión te ha dejado sin aliento, danos un like. Es la única forma de que sepamos que sigues ahí. Y suscríbete, porque en California, los niños que duermen entre las hojas no siempre están descansando. Historia 7. El niño que parecía dormir bajo las hojas en California. El otoño en el norte de California tiene una belleza melancólica. El aire es fresco, el cielo es de un azul profundo, y los viejos cementerios de la época de la fiebre del oro se cubren con una alfombra de hojas doradas y rojas. El cementerio de Pioneers Rest era uno de esos lugares, un parque de historia más que un lugar de luto. El padre Esteban, un hombre amable y de cabello blanco que dirigía la parroquia local, amaba caminar por Pioneers Rest. Le traía paz. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus zapatos era como una oración. Era una tarde de octubre particularmente hermosa. El sol se filtraba a través de las ramas de los robles centenarios. Esteban caminaba por la sección más antigua, la de los niños. Un área triste, llena de pequeñas lápidas desgastadas que decían nuestro pequeño ángel o perdido, pero no olvidado. Las epidemias del siglo XIX habían sido crueles. Mientras rezaba el rosario en silencio, escuchó algo. Un sonido pequeño, casi imperceptible. Una risita. Se detuvo. Miró a su alrededor. No había nadie. El cementerio estaba vacío, excepto por un jardinero con una sopladora de hojas a lo lejos, cuyo zumbido era un dron distante. El viento, se dijo a sí mismo, y continuó. Unos pasos más adelante, lo volvió a oír. Una risa clara, infantil. Y esta vez, un susurro, ven a jugar. Esteban se congeló. El vello de sus brazos se erizó. La voz había sonado como si estuviera justo a su lado. Miró a su alrededor, esta vez con más atención. Y entonces lo vio. En la base de un roble enorme, donde el viento había amontonado las hojas en un montículo que le llegaba hasta la cintura, había algo. Acurrucado en el centro del montón de hojas, como un nido, había un niño. Parecía tener unos 5 o 6 años. Llevaba pantalones de pana, tirantes y una gorra de tela, ropa que parecía anticuada. Estaba hecho un ovillo, de espaldas a Esteban, su cabeza de cabello rizado apenas visible. Parecía estar profundamente dormido. El corazón de Esteban se llenó de preocupación. ¿Un niño perdido?
¿Durmiendo aquí con este frío? Se acercó lentamente, sus zapatos haciendo un ruido sordo en la alfombra de hojas. Hijo, dijo suavemente, hijo, ¿estás bien? ¿Estás perdido? El niño no se movió. No hubo respuesta. Pequeño, vas a enfermarte, dijo Esteban, ahora más cerca. Despierta. Vamos a buscar a tus padres. Estaba a solo un paso de distancia. El niño estaba increíblemente quieto. Demasiado quieto. El pánico comenzó a filtrarse en la preocupación de Esteban. ¿Estaba herido? ¿Estaba? Por favor, Dios, no, susurró. Se arrodilló junto al montón de hojas. El olor a tierra húmeda y descomposición era fuerte. Hijo, voy a tocarte el hombro, dijo, como para advertirle. Estentó su mano arrugada por la edad temblando ligeramente. Y tocó el hombro del niño. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la tela de la chaqueta, todo se deshizo. La figura del niño no cayó. Se desintegró. El niño, la ropa, la forma, la gorra, todo colapsó en una nube de polvo seco, hojas podridas y ramitas quebradizas. No había cuerpo. No había huesos. No había nada excepto la pila de hojas. La forma que había visto, la figura perfecta de un niño durmiendo, había sido una ilusión. Una trampa hecha de los restos del otoño. Esteban cayó hacia atrás, ahogando un grito, aterrizando con fuerza sobre la tumba de un tal Thomas Miller, 1850 a 1856. Miró con horror el montón de hojas. Ya no había un niño. Solo hojas. Estaba jadeando, su corazón latiendo con fuerza. Una ilusión. La luz del sol. ¿Mi mente? Estaba tratando de encontrar una explicación racional, cuando un movimiento en la pila de hojas llamó su atención. Las hojas comenzaron a arremolinarse. Lentamente, como si una mano invisible las estuviera agitando desde abajo. Se levantaron, girando en un pequeño torbellino, y de la pila, de donde había estado la cabeza del niño, salió un sonido. No era una risa esta vez. Era un susurro frío, seco y claro como el cristal. Y decía: «Hiciste trampa. No debías tocarme». Las hojas cayeron al suelo, muertas otra vez. El padre Esteban se levantó y corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en 30 años. No se detuvo hasta que las puertas de hierro del cementerio estuvieron cerradas tras de él. Esa primavera, cuando el jardinero quemó las hojas secas de otoño, el humo sobre Pioners Rest fue extrañamente espeso. Y algunos dijeron que, si escuchabas con atención, el crepitar del fuego sonaba, muy vagamente, como la risa de un niño jugando solo. A veces, la inocencia no es más que un disfraz. Una trampa hecha de polvo y recuerdos. Si esta historia te ha hecho desconfiar del otoño, deja tu like. Y suscríbete a nuestro canal. Te estaremos esperando. Porque en Zaragoza, España, las oraciones no siempre se dicen en solitario. Historia 8. El rezo que alguien continuó cuando el padre se detuvo en Zaragoza. La ciudad de Zaragoza, en España, es antigua. Sus cimientos son romanos, sus muros han visto guerras y plagas. Y su cementerio, el Panteón de Torrero, es una ciudad de los muertos, con calles, plazas y criptas familiares que se hunden en la tierra fría y húmeda de Aragón. El padre Ignacio no era un sacerdote de parroquia. Era un historiador, un erudito de la iglesia. Su pasión era la arquitectura funeraria. Había obtenido un permiso especial para estudiar las criptas góticas de Torrero, cerradas al público durante décadas. Era una tarde de tormenta. El cielo estaba negro y el trueno retumbaba en la distancia. Ignacio estaba solo en el cementerio, algo que prefería. El personal se había ido, dejándole la llave maestra. Estaba en la cripta de la familia de la Vega, una familia noble extinta en el siglo XVIII. El aire era espeso, olía a piedra mojada, a óxido y a un leve, pero persistente, olor a moho. La cripta era pequeña, con 2 sarcófagos de piedra a los lados y un altar al fondo. Ignacio estaba fascinado, tomando notas a la luz de una linterna de baterías. La única luz. Estaba transcribiendo una inscripción en latín en la pared,
Afuera, la tormenta se desató. La lluvia golpeaba la puerta de hierro sobre la escalera. El viento aullaba. Y de repente, la cripta se sumió en la oscuridad total. Su linterna había muerto. «Maldita sea», murmuró, golpeándola por costumbre. Estaba en completa y total oscuridad. Una oscuridad que se sentía sólida, como terciopelo negro presionado contra sus ojos. Un relámpago iluminó el exterior, y por un segundo, una luz azulada se filtró por una grieta en el techo, iluminando el rostro de un querubín de piedra que parecía mirarlo con lástima. Ignacio sintió que el pánico, frío e irracional, le subía por la garganta. Estaba a 10 metros bajo tierra, en un espacio cerrado, con 2 ataúdes de piedra. Hizo lo que le habían enseñado desde niño. Rezar. Comenzó a recitar el Padre Nuestro en voz alta, su voz temblando, resonando extrañamente en el pequeño espacio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Su voz se hacía más fuerte, más segura con cada palabra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Se detuvo. Se había detenido porque, en medio de su oración, escuchó un sonido. Un sonido de movimiento dentro de la cripta. Un sonido como de tela vieja, tela de seda, rozando contra la piedra. Se quedó paralizado. Silencio total. Solo el latido de su propio corazón en sus oídos. «Hola», susurró. «¡Qué estupidez!». Estaba a punto de continuar la oración, de convencerse de que fue un ratón, cuando ocurrió. Desde la oscuridad, desde el rincón donde estaba el sarcófago de doña Inés de la Vega, una voz continuó la oración justo donde él la había dejado. No era su voz. Era una voz de mujer. Una voz anciana, seca, como el susurro de hojas muertas. Una voz que sonaba como si no hubiera usado aire para hablar en siglos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ignacio sintió que su alma abandonaba su cuerpo. No podía respirar. No podía moverse. La voz seca hizo una pausa, como esperando que él continuara. Pero él estaba mudo de terror. Después de un segundo de silencio, la voz continuó sola, esta vez con un toque de impaciencia. «Y no nos dejes caer en la tentación». Y entonces, otra voz se unió. Desde el otro sarcófago. Una voz masculina, más profunda, pero igual de seca y polvorienta. «Más líbranos del mal». Las dos voces, el coro de los muertos, recitaron la línea final juntas, sus susurros llenando la cripta. Ignacio estaba llorando en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Las voces se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que la oración. Estaban esperando. «Ah», intentó decir Ramen. No pudo. La voz femenina habló de nuevo, esta vez no rezando. Habló con un tono de curiosidad fría. «¿Por qué te detuviste, padre?» «Estábamos disfrutando de tu compañía». Eso fue lo que rompió la parálisis. Ignacio gritó. Un grito agudo, animal. Se dio la vuelta y se lanzó hacia donde recordaba que estaba la escalera. Tropezó con su maletín, cayó de rodillas sobre la piedra fría y se arrastró. Golpeó la pared, buscó a tientas la escalera, la encontró y subió a 4 patas, arañando la piedra. Empujó la puerta de hierro. Estaba atascada. Clac. Un trueno resonó justo encima, y la lluvia comenzó a caer sobre él. Salió a la tormenta, cayendo en el barro, respirando el aire frío y húmedo como si fuera su primera respiración. Corrió, dejando atrás su maletín, sus notas, su linterna y su cordura. Corrió por las calles de la ciudad de los muertos, sin detenerse hasta que estuvo fuera de las murallas de Torrero. El padre Ignacio nunca terminó su investigación. Informó que la cripta de la Vega era estructuralmente insegura. Pero la verdad es que sabía que no era insegura. Estaba ocupada. Y se dio cuenta de que los muertos no solo escuchan las oraciones. A veces, las responden. Rezar en un cementerio es una invitación. Y nunca sabes quién va a aceptar. Si este susurro te ha helado la espalda, deja un like.
Y suscríbete si tienes el valor de seguirnos. Nuestro próximo viaje es a Yucatán, donde las sombras no siempre obedecen las leyes de la física. Historia 9, la sombra que lo adelantó en un pasillo del Panteón en Yucatán. El Panteón de Mérida, en Yucatán, es diferente. Por el calor y la humedad, la mayoría de las tumbas están sobre el suelo. Son gavetas, filas y filas de nichos apilados, creando verdaderos pasillos y calles de mármol blanco que brillan bajo la luna tropical. Raúl era el velador, el guardia nocturno. Un trabajo que nadie quería, pero que a él no le importaba. Era un hombre tranquilo que disfrutaba del silencio, del calor de la noche y del zumbido de los insectos. Estaba en su ronda de las 3 de la madrugada. La hora del diablo, como la llamaba su abuela. El aire era espeso como un caldo, y la luna llena era tan brillante que apenas necesitaba su linterna. Caminaba por el pasillo 7, un corredor largo y estrecho flanqueado por muros de tumbas de 3 metros de altura. Era uno de los pasillos más antiguos y sombríos. Mientras caminaba, observaba su propia sombra. Bajo la luna brillante, su sombra se proyectaba larga y nítida sobre el suelo de baldosas blancas delante de él. Se movía al ritmo de sus pasos, cabeza, hombros, el balanceo de la linterna en su mano. Era su única compañera. De repente, la sensación de soledad desapareció. Tuvo la misma sensación que tienes cuando alguien camina a tu lado. No lo ves, pero sientes su presencia, su movimiento en tu visión periférica. Raúl se detuvo. El zumbido de los grillos pareció callar. El aire se volvió pesado y quieto. Miró a su alrededor. Estaba solo. El pasillo estaba vacío. Estoy cansado, se dijo, sacudiendo la cabeza. Continuó caminando. Y entonces, lo vio. En el suelo, delante de él, ya no había una sombra. Había dos. Su propia sombra, clara y definida, estaba allí. Y justo a su lado, moviéndose al mismo ritmo que él, había otra sombra. Raúl se detuvo en seco. Su sombra se detuvo. La otra sombra también se detuvo. Estaba pegada a la suya, pero era diferente. Era más oscura, si eso era posible. Un negro más profundo, un negro que parecía absorber la luz de la luna. Y la forma no era humana. Era demasiado alta. Demasiado delgada. Los brazos eran largos, casi hasta el suelo. El corazón de Raúl se detuvo. Miró a su lado. No había nadie. No había ningún objeto, ningún árbol, nada que pudiera proyectar esa sombra. Lentamente, levantó su linterna. Su sombra levantó la linterna. La sombra otra no lo hizo. Se quedó quieto. ¿Qué eres?, susurró Raúl. Volvió a caminar, esta vez más rápido. Su sombra se movió. La sombra oscura se movió con él, pegada a su lado, como un compañero de baile macabro. Lárgate, gritó, y agitó el brazo hacia la sombra, como si pudiera espantarla. Su sombra imitó el movimiento. La sombra oscura no se inmutó. Entonces, la sombra oscura comenzó a cambiar. Dejó de imitarlo. Dejó de caminar a su lado. Y comenzó a adelantarlo. Se deslizó hacia adelante, separándose de la sombra de Raúl. Se movía más rápido de lo que él caminaba, deslizándose por el suelo de baldosas con una velocidad antinatural. No tenía cuerpo, no tenía fuente, era solo una mancha de oscuridad pura. Raúl observaba, paralizado por el asombro y el terror. La sombra lo adelantó. Era como si corriera, pero sin pies. Era solo una forma deslizándose. Llegó al final del pasillo, donde el camino se encontraba con un muro sólido de nichos de mármol blanco. No se detuvo. La sombra no chocó contra el muro. Se subió a él. Raúl vio, con los ojos desorbitados, como la silueta negra y alargada trepaba por el mármol, fluyendo hacia arriba como tinta derramada, en contra de toda gravedad. Llegó a la cima del muro de tumbas, se detuvo por un segundo, pareció mirar hacia abajo, y luego desapareció por el otro lado. El silencio que siguió fue absoluto. Raúl se quedó allí, temblando. Miró su propia sombra en el suelo. Se veía patéticamente pequeña.
¿Y sola? De repente, desde el otro lado del muro donde la sombra había desaparecido, desde una tumba que él sabía que estaba vacía, un sonido. Un solo golpe. Toc. Como si alguien, desde adentro, pidiera salir. Raúl no esperó a escuchar un segundo golpe. Dejó caer su linterna y corrió. Corrió por los pasillos de mármol, el eco de sus propias botas persiguiéndolo. No detuvo su ronda. Pero esa noche, y todas las noches siguientes, Raúl caminó por los bordes exteriores del panteón, bajo la luz de los postes eléctricos. Nunca volvió a caminar por los pasillos interiores bajo la luz de la luna. Porque aprendió que en Yucatán, incluso la oscuridad tiene su propia sombra. A veces, la cosa que te sigue no necesita un cuerpo. Solo necesita tu luz para poder robarla. Si esta historia te ha hecho mirar 2 veces tu propia sombra, deja un like. Y suscríbete. Es la última llamada. Porque en Virginia, la inocencia acaba de ser enterrada, y no está contenta. Historia 10, el féretro que emitía risas apagadas en Virginia. El cementerio de Oaxaca en Virginia es uno de los lugares más tristes del estado. Es un lugar de robles viejos y sauces llorones, con una sección dedicada a la guerra civil y otra, más moderna, que es igualmente trágica. El padre Michael, un hombre con ojos cansados que había visto demasiado dolor, presidía el peor tipo de funeral que existe. Un funeral para un niño. Era un ataúd pequeño, blanco, cubierto de flores. La familia estaba destrozada, sus sollozos eran el único sonido además del viento que susurraba en los sauces. La niña, Lillian, de 6 años, había muerto de una enfermedad repentina y cruel. El servicio fue breve y doloroso. Michael dijo las palabras de consuelo, pero sonaban vacías, incluso para él. El pequeño féretro fue bajado a la tierra húmeda. Los trabajadores del cementerio, hombres duros con rostros respetuosamente sombríos, comenzaron su trabajo. Las primeras paladas de tierra golpearon la tapa del féretro con un sonido sordo y final. Tú. La familia se dio la vuelta, incapaz de soportar más. Se alejaron, un grupo roto caminando hacia sus autos. El padre Michael se quedó. Siempre se quedaba hasta el final. Era su vigilia privada, su oración final por el alma que partía. Los trabajadores terminaron de llenar la tumba, formando un montículo de tierra fresca y oscura. Colocaron las coronas de flores encima, un toque de color en la tristeza. Asintieron al padre Michael y se fueron, sus camiones retumbando a lo lejos. Ahora, Michael estaba solo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura enfermizos. El aire estaba quieto. El cementerio estaba en completo silencio. Michael inclinó la cabeza. Requiescat in pace, pequeña Lillian, susurró. Que los ángeles te lleven. Michael levantó la cabeza. ¿Qué fue eso? Sonaba como el chillido de un pájaro. O un gato. Lo descartó. Volvió a su oración. Señor, recibe a esta alma inocente. Se detuvo. No era un pájaro. Era una risa. Era una risa de niña, aguda y clara. Y estaba apagada. Estaba amortiguada. Como si viniera de debajo de una almohada. O de debajo de 2 metros de tierra. El corazón de Michael se convirtió en una piedra de hielo. Miró fijamente el montículo de tierra fresca. No, susurró. Es el dolor. Es mi mente. La risa era más fuerte ahora, inconfundible. Estaba llena de alegría, una alegría maliciosa. Era la risa de un niño jugando al escondite. Y venía, sin lugar a dudas, de la tumba que acababan de cerrar. Dios Todopoderoso, exclamó Michael, retrocediendo un paso. La tierra en el montículo tembló ligeramente. Las flores en la parte superior se movieron. La risa se convirtió en carcajadas, aún apagadas, pero frenéticas. Esto no era dolor. No era inocencia. Esto era algo horrible. El padre Michael, aterrado pero aferrado en el nombre de Jesucristo, gritó, su voz temblando.
Te ordeno que calles. Sacó su aspersorio de agua bendita del bolsillo y arrojó un chorro sobre la tumba. En el instante en que el agua bendita tocó la tierra, la risa se detuvo. Se cortó a mitad de la carcajada. El silencio que siguió fue tan repentino y total que fue más ensordecedor que la risa. Michael estaba jadeando, su mano temblando. Miró la tumba. La tierra estaba quieta. Las flores estaban quietas. Se ha ido, tartamudeó, tratando de recuperar la compostura. Empezó a retroceder, sus ojos fijos en el montículo. Dio un paso, luego otro. Y entonces, una última voz salió de la tienda. No era una risa. Era un susurro. Un susurro de niña, claro, frío, y lleno de un desprecio infinito. Y esta vez, no sonaba apagado en absoluto. Sonó como si estuviera susurrando justo en su oído. ¡Qué aburrido eres! El padre Michael no gritó. No corrió. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando el cementerio al atardecer. Nunca le dijo a la familia lo que pasó. ¿Cómo podría? ¿Cómo decirles que la inocencia que enterraron no era inocencia en absoluto? ¿Y cómo decirles que lo que sea que estaba en esa tumba, no estaba triste por estar allí? Estaba, divirtiéndose. Hemos llegado al final de nuestro viaje. 10 historias. 10 puertas a la oscuridad. El silencio ahora es más ruidoso, ¿verdad? Cada sombra parece un poco más larga. Cada susurro del viento suena como una voz. Si has llegado hasta aquí, si has enfrentado estas 10 historias con nosotros, entonces eres parte de esta vigilia. Deja un último like como señal de que sobreviviste a la noche. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque la oscuridad tiene historias infinitas. Y nosotros estaremos aquí, en el cementerio de tus miedos, esperando para contártelas. Buenas noches, y que duermas bien. Si puedes,